Bienvenidos. Estamos por empezar la novena sesión del curso Jesús de Nazaret, su vida a partir de los 4 evangelios, que se titula El Espíritu Santo, fuente de agua brotante para vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues en esta ocasión tenemos un tema muy bonito que es el Espíritu Santo como fuente de agua brotante de vida eterna. Este relato lo vamos a estudiar en el Evangelio de San Juan porque la revelación del Espíritu Santo está sobre todo en el Evangelio de San Juan. Y Juan está en el capítulo 4, quiso presentarnos este cuadro que nosotros conocemos comúnmente como Jesús y la Samaritana, en dos partes. En una primera parte, me gustaría que abrieran su Biblia para que lo localizáramos, del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 15, 16, es el primer cuadro. Y el tema de este primer cuadro va a ser el misterio del agua viva. Jesús le va a hablar a la mujer de un agua misteriosa que es fuente de vida. Y en la segunda parte del relato o segundo cuadro, la samaritana le hace una pregunta a Jesús sobre cómo es que se debe de adorar a Dios, dónde se debe de adorar a Dios. Entonces, si se fijan, son dos temas distintos. Entonces, vamos a empezar. Voy a leer el capítulo 4, primero del versículo 1 al 4. ¿Sí? Una introducción. Estamos en un momento en la Pascua del año 28. Jesús empezó su ministerio público el otoño del año 27. Van pasando los meses y estamos ya en marzo-abril, Pascua del año 28. En el Evangelio de San Juan, que es un poquito más difícil de leer que los evangelios sinópticos, siempre San Juan tiene como dos características importantes. Una es que entrega su doctrina en diálogos o discursos, es decir, no voy a encontrar como los evangelios sinópticos, la narración, el milagro, el discurso, sino Juan elabora discursos entre Jesús y la persona con la que se encuentra, y ahí se encuentra la teología, hay que descubrirla ahí. Y otra particularidad del evangelio de San Juan es que la gente que se acerca a Juan le hace pregunta a Jesús, perdón, le hace preguntas que se quedan como en el nivel de lo terreno, como cuando Pedro le dice, por ejemplo, pensemos en el lavatorio de los pies, que Pedro le dice, no, 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 a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro dice, no me lavarás los pies jamás. Y le dice Jesús, es que si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y le dice Pedro, bueno, pues entonces no me laves nada más los pies, lávame hasta la cabeza. Y Jesús le dice, el que se ha lavado no tiene necesidad de bañarse porque está limpio. Entonces Pedro dice, ya no entendí nada. O sea, como que las personas en el Evangelio de San Juan hablan en un nivel y Jesús contesta, pero en un nivel con una mucho mayor profundidad. Entonces vamos a tener que ir descubriendo eso poco a poco. Leo el capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice así, es una introducción. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos.
abandonó Judea y se fue a Galilea. Quiero que vean el mapa, por favor. Aquí tenemos Judea y Jesús va a ir a Galilea. Y viene un detalle importante en el versículo 4 que dice, tenía que pasar por Samaria. En realidad, Jesús no tenía que pasar por Samaria, porque aquí se embarcaba en el río Jordán y subía por la ribera del Jordán, o simplemente pasaba a Transjordania y llegaba a Galilea. Entonces, ¿por qué Juan dice tenía que pasar por Samaria? Este tiempo verbal específico acusa la acción de Dios. Es como decir, pero entraba en el plan de Dios que Jesús pasara por Samaria. ¿Qué tiene de raro que Jesús pase por Samaria? Pues que judíos y samaritanos no se trataban. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Porque ahora va a venir también la mujer samaritana y ella va a decir, ¿por qué me hablas a mí si soy mujer y soy samaritana? Entonces, primero, va a pasar por Samaria, aunque no tenía que pasar por ahí. Pero eso quiere decir que Jesús entra en el plan de Dios, que Jesús pase por tierra de samaritanos, que el mensaje de Jesús no es nada más para los de Judea y Galilea, sino también para tierra de samaritanos. Y dice el versículo 5, que llegó a un pueblo cerca de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús, que estaba cansado del tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Entonces, este pozo de Siquem era un pozo famoso por sus recuerdos bíblicos, ¿sí? El pozo de Jacob era por un lugar, primero por donde pasó Abraham cuando iba en camino apenas a la tierra prometida y se estableció. Por ahí pasó Abraham y le erigió un altar a Yahvé. Allí también compró Jacob esa tierra y se la dio a los hijos de José. Entonces, el pozo está como lleno de reminiscencias bíblicas. Es un pozo del que se va a sacar agua. Y dice que era la hora sexta, que Jesús estaba cansado del camino y que era la hora sexta. Bueno, la hora sexta son las 12 del día. Pensemos en el calor de Palestina a las 12 del día, pero tratándose del Evangelio de San Juan, la mención de la hora no es nada más para que sepamos a qué hora era, sino porque hay en la hora una intención doctrinal. Es la hora en la que está el sol en su cenit. Juan sabe que Jesús es la luz del mundo, como que quiere presentar a Jesús que le va a traer luz a esta región de Samaria que era despreciada por los judíos. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el versículo 7 dice, llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, vean cómo empieza el diálogo, dame de beber. La samaritana le respondió, qué cosa tan rara. ¿Cómo tú, judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos no se trataban con los samaritanos. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está el problema de judíos y samaritanos? Porque si ustedes se fijan, pues también son de raza judía. Entonces, ¿por qué este desprecio a los samaritanos? Y aquí tenemos dos textos que nos remontan a la historia de Israel. Hay una historia detrás de esta enemistad de judíos y samaritanos. En el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, estamos en un momento de la historia, más o menos hacia el año 721, ¿sí? En que el imperio asirio había conquistado esta zona del pueblo de Dios que se llamaba Israel y había sobrevivido la parte de Judea. Y siendo conquistados esta zona de aquí por los asirios trajeron gente suya a vivir en esta zona de Samaria y se habían llevado a mucha gente de Samaria, capital del reino de Israel en esa época, a vivir a Asiria. Pero estas personas que venían, pues venían con su religión pagana a Siria y traían sus divinidades paganas asirias. Y llegan a este lugar y dicen, aquí hay un Dios nacional, así como se llama Yahvé. Échelo también, vamos a darle culto a Dios. Problema terrible, vamos a leerlo. Capítulo 17, versículo 24. Más o menos pensemos año 720 a.C. El rey de Asiria,
que conquistó esa zona, hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sefarbaim, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando empezaron a establecerse ahí, no conocían el culto a Yahvé, y Yahvé soltó leones que les causaban muertos entre ellos. Entonces le dijeron al rey de Asiria: oye, las gentes paganas que has deportado, o sea, los israelitas, y establecido en las poblaciones de Samaria, no conocen las reglas del Dios del país. ¿Cómo es posible que hayas traído gente? No le cuentes que hay un Dios Yahvé que necesita un culto especial. Y fíjate, nada más nos soltó unos leones. Bueno, el rey de Asiria dio esta orden en el versículo 27. Envíen allá a uno de los sacerdotes israelitas de los que nos trajimos, que se va a establecer ahí y les enseñe las reglas del Dios del país. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses. Los instalaban en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaba. La gente de Babilonia hacía unos Sucot Benot. Las de Cutá, un Ergal, las de Hamat, o sea, cada quien se iba haciendo su idolito y sus altares. Versículo 32. Pero daban también culto a Yahvé, y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altosanos que oficiaban en los lugares del culto, pero le daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses, según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No le rinden un culto adecuado a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus ritos, ni la doctrina ni la instrucción que Yahvé le mandó a los hijos de Israel. Ese es el problema. ¿Qué había dicho Dios en el versículo 36? Rendiréis culto únicamente a Yahvé, que os trajo de la tierra de Egipto con gran fuerza, en esta tierra. Versículo 37. Guardaréis los preceptos y las doctrinas. Versículo 39. Solo a Yahvé vuestro Dios rendiréis culto. Versículo 41. Pero aquellas gentes daban culto a Yahvé y servían también a sus ídolos. Bueno, esos eran aquellos paganos que habían sido traídos aquí. Pero ¿cuál fue el problema? Que aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían a sus ídolos, y hasta el día de hoy sus descendientes han seguido actuando como hicieron sus padres. Es decir, ya en tiempos de Jesús, los samaritanos, los descendientes de samaritanos ya no eran, digamos, estos judíos puros de raza, sino que ya se habían mezclado con estos paganos que habían venido a habitar, se había contaminado, dejen ustedes la raza, la fe en Yahvé, tratando a Dios como si fuera uno más de los dioses. Primera causa de enemistad entre judíos de Judea y samaritanos. Después el libro de Esdras, en el capítulo 4, si ustedes lo quieren leer, como 2 siglos más tarde, cuando fueron conquistados los de la zona sur de Judá, fueron llevados cautivos estos a Babilonia, pero regresaron a Judea y quisieron reconstruir el templo de Jerusalén. Y los habitantes de Samaria dijeron: ¡ay, qué maravilla! Alguien va a reconstruir el templo de Jerusalén que destruyó Nabucodonosor. Les queremos ayudar. Pero los de Judea dijeron: no. Entonces los samaritanos fueron, se quejaron con el rey persa, lograron que le pararan la construcción del templo a los judíos. Otro motivo de enemistad. Más adelante todavía, en el libro de Nehemías, también los samaritanos se oponen a la construcción de las murallas de Jerusalén que había quedado destruida. Entonces, en la historia había habido enemistad entre judíos y samaritanos. Regresamos entonces a nuestro relato de San Juan en el capítulo 4 y nos quedamos en que Jesús le dice: dame de beber. La mujer se extraña y le dice: perdón, pero primero, las mujeres no podemos hablar con los hombres en la calle. Tú como hombre me hablas a mí. Y luego, tú eres judío, se te ve clarito. Yo soy samaritana, no nos tratamos. ¿Por qué me pides de beber a mí? Por eso le dice: como tú siendo judío, aquí hay que subrayar, porque a través de diferentes títulos que la mujer le va a dar a Jesús, San Juan nos quiere enseñar cómo ella va progresando en el conocimiento de quién es Jesús. Y dice:
¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Versículo 10. Jesús le respondió una cosa que ella no le preguntó, sino una cosa más profunda. Si conocieras dos cosas, primero, el don de Dios, y dos, supieras quién es el que te dice dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. No le contestó lo que la mujer le preguntó. Sin embargo, Jesús le dice, hay dos cosas que tú desconoces. ¿Cuál es el don de Dios? ¿Y quién es el que te está hablando? Y yo te voy a descubrir las dos cosas. Entonces, contestó la mujer, Señor, disculpa, mira, no entiendo lo que dijiste, pero yo lo que veo es que tú no traes cántaro. El pozo es hondo, el padre Carrillo nos decía que tiene 32 metros y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo tienes esa agua de manantial, agua viva? Porque en el pozo hay agua estancada. ¿Tú cómo tienes esta agua viva, agua de manantial? ¿Qué te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del que bebieron él y sus ganados? ¿Qué le dijo la mujer en el versículo 11? Ya no le dijo judío, ahora le dijo Señor, como que va subiendo el nivel de comprensión de la mujer sobre quién es Jesús. Ahora le llama Señor. Y Jesús le responde otra cosa. Mira, mujer, todo el que beba de esta agua del pozo volverá a tener sed, pero el que beba de esa agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para darle vida eterna. Una cosa extrañísima. Jesús le habla a la mujer de un don de Dios que ella no conoce. Le habla de que ella no sabe quién es él en profundidad. Ella sabe lo que ve, pero Jesús le va a ir descubriendo. Luego le dice Jesús, es un agua de tal naturaleza que el que la bebe no volverá a tener sed. Pensemos que esta mujer iba todos los días, quizá 2 o 3 veces al día, si no es que más, a sacar agua del pozo en Palestina, con ese calor. Ese era su trabajo de las mujeres. Y entonces Jesús le está ofreciendo un agua que nunca vuelves a tener sed. Porque el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Pues el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. La mujer, ¿qué creen ustedes que le vaya a decir? Oye, dame de esa agua. ¿Entendió algo de lo que Jesús le dijo? No. Entonces, como que, en resumen, ¿qué le está enseñando Jesús a la mujer? Poco a poco le está enseñando quién es Él y cuál es el don de Dios. Ese don de Dios es agua. Y es agua no de pozo, sino agua viva, agua como de manantial, que riega todo, que es gratis, que no te tienes que esforzar, que lo único que tienes que hacer es acercarte para comer. Bueno, y entonces Jesús dice, esta agua, además de que es viva, tiene una particularidad. Quien la bebe no vuelve a tener sed. ¿Cómo es posible? No vuelve a tener sed. Entonces la mujer dice, pues yo quiero de esa agua. Entonces como que vayan viendo poco a poquito, Jesús no se impuso a la mujer, le dijo, a ver, mujer, te voy a enseñar quién soy yo y cuál es el don de Dios. No, habla con ella, dialoga con ella y le va enseñando poco a poquito quién es él y qué es ese don. Por lo pronto el don es un agua misteriosa. Primero por su origen, porque la mujer le dice, ¿de dónde la vas a sacar si no tienes cántaro para sacarla del pozo? Y yo aquí cerca no veo ningún manantial. Segundo, es un agua misteriosa por su naturaleza, porque es un agua que quita la sed para siempre. Y entonces la mujer dice, yo quiero de esa agua. No sé de dónde venga, no sé quién eres, no sé de dónde vas a traer, pero yo quiero de esa agua. Jesús logró arrancarle que ella le pida de esa agua, no le impone nada, sino que se le revela, la va llevando poco a poquito y le arranca esa petición que debemos de hacer nuestra. Señor, danos de esa agua, no queremos tener nunca más sed. Ahora, en el Evangelio de San Juan,
El agua es símbolo del Espíritu Santo. Este texto no lo dice, pero si abren el capítulo 7, en el versículo 37, ahí lo aclara el mismo evangelista. Voy a leer el versículo 7, capítulo 7, versículo 37. Dice así: el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, dijo en voz alta: si alguno tiene sed, que venga a mí. O sea, que ¿quién va a dar el agua? Y beberá. Del que cree en mí, se puede decir lo que afirma la Escritura: de su seno manarán ríos de agua viva. Y dice el evangelista, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Es decir, ¿quién es esa agua misteriosa que va a dar Jesús? La respuesta es el Espíritu Santo. Y Jesús se ha ido revelando poco a poco a la mujer para que ella descubra quién es. Quedamos que ya pasó de judío y ahora a Señor. Ahora, segunda reflexión. Jesús tiene sed. Esta palabra del capítulo 4 de San Juan no se comprende sin la palabra de la crucifixión. Cuando Jesús está en la cruz, una de las palabras que dice en el Evangelio de San Juan, permítanme, les voy a dar la cita, es Juan 19, 28. Dice Jesús, tengo sed. Nuevamente Jesús tiene sed. ¿Qué sed? De dar esa agua viva que le prometió a la mujer en el capítulo 4 y que gritó que iba a dar en el capítulo 7. El agua que brota del costado de Jesús crucificado es el Espíritu Santo prometido. Jesús tiene sed, pero no solamente una sed física, sino una sed de dar Espíritu Santo. Pero esto no lo comprendieron en ese momento, sino hasta después de su resurrección. Y esta agua que Jesús da, el Espíritu Santo, es gratis. Jesús la da a quien la quiera recibir. ¿Cuál es el único requisito? Quererla recibir, querer acudir a Jesús muerto y resucitado, que me regale su Espíritu Santo. Y eso no solo me va a quitar la sed para siempre, sino que agrega San Juan, se convertirá en el que la beba en fuente de agua que lo hace vivir la vida de Dios ya ahora. En el Evangelio de San Juan, vida eterna quiere decir vida divina. No se refiere a la vida futura, sino que en el lenguaje del Evangelio de San Juan, vida eterna quiere decir vida de Dios. Si voy a recibir al Espíritu Santo, voy a recibir vida divina. Y también el agua en el Antiguo Testamento es signo de sabiduría y signo de la ley como fuente de vida. ¿Qué tal si leemos Proverbios 13, 14? Jesús es un hombre de su tiempo, Jesús es un judío y la gente que lo escucha es judía y acuden a su tradición oral. Cada vez que lo escucha dice, es el agua que era para nosotros, pues era sabiduría y la ley como fuente de vida. Leemos Proverbios 13, 14, fíjense. La enseñanza del sabio es fuente. Jesús dice, se convertirá en él en fuente, manantial que brota para la vida eterna. Pues bien, la enseñanza del sabio es fuente de vida. Y luego, otro libro de sabiduría, el Eclesiástico, como 2 libros después lo encuentran, en el capítulo 24, en el versículo 23, dice, la sabiduría y la ley. Todo esto es el libro de la alianza del Dios Altísimo, la ley que nos prescribió Moisés como herencia para las asambleas de Jacob. Ella reposa de sabiduría como el Pisón, el río, como el Tigris en la estación de los primeros frutos. Desborda inteligencia como el Éufrates, como el Jordán en tiempo de cosecha. Derrama enseñanza como el Nilo o como el Gijón durante la vendimia. Es una imagen del Espíritu Santo, ya anunciado del Antiguo Testamento, pero que para ellos era la sabiduría y la ley como fuente de vida. Y también si leemos un texto muy importante de Isaías 12:3, escuchen este texto, porque este texto de Isaías 12:3 es un texto en el que Dios había prometido a su pueblo un momento en el que cuando viniera el Mesías iba a traer una paz muy abundante
y el pueblo de Dios iba a progresar, iba a ser fecundo, iban a ser tiempos de vida, tiempos de alegría, de fertilidad, simbolizado en un agua que Dios les va a dar. Pensemos en la gente que vive en Palestina, estos desiertos de Palestina. El agua es un don muy preciado. Y entonces, en el capítulo 12, en el versículo 3, voy a leer desde el versículo 1. Dice así: aquel día dirás, yo te alabo, Yahvé, pues aunque te airaste contra mí, se ha calmado tu ira y me has devuelto el consuelo. Este es mi Dios, mi Salvador. Estoy seguro y sin miedo. Yahvé es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Sacaréis agua con gozo de los fontanares de la salvación y diréis aquel día, dad gracias al Señor, aclamad su nombre. Sacaréis agua con gozo. ¿Y qué tal si leemos Jeremías 2, siguiente profeta? Jeremías 2:13. ¿Cómo se presenta la imagen como de paraíso, como de renacimiento del pueblo? Capítulo 2, versículo 13. Dice Jeremías: doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron. ¿Y tú quién eres? Manantial de agua viva para hacerse cisternas. Cisternas agrietadas que el agua no retienen. Entonces, Jesús está usando imágenes, más bien San Juan está poniendo en labios de Jesús reminiscencias bíblicas para que entendamos la profundidad de esa agua que Jesús va a dar. Esa era un agua que iba a darse en los tiempos mesiánicos. Es decir, lo que queremos enseñar es poco a poquito Jesús se va a ir revelando como lo que Él es. Él es el Mesías, pero todavía no lo dice. La mujer tendrá que descubrirlo. Cuando pase de judío a Señor, vamos a ver ahora qué pasa. Y aquí termina la primera parte, el primer cuadro. Y pasamos al segundo, que lleva como nombre la verdadera adoración al Padre. Versículo 15. La mujer le había dicho a Jesús: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó: vete, llama a tu marido y vuelve acá. Notan el cambio del tono. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le respondió: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: ay, Señor, veo que eres un profeta. De judío a Señor, y ahora le dice profeta. Y entonces los profetas como que comunicaban al pueblo la voluntad de Dios, le enseñaban al pueblo lo que Dios quería decirles. Y entonces la mujer dice: oye, pues si estoy dentro de un profeta tan importante que hasta sabe lo de mis maridos, aclárame un problema, una cuestión. Voy a explicarlo con el mapa antes de leerlo el texto en la Biblia. Dice, la mujer le dice: si tú eres un profeta, hazme una aclaración. Fíjate que nosotros tenemos un templo aquí en el Garizim. Nosotros, samaritanos, damos culto en el Garizim. Ustedes, judíos, dan culto en Jerusalén. Si tú eres un profeta, aclárame, por favor. ¿Cuál es el lugar de la adoración? ¿Dónde quiere Dios que le demos culto? Por favor, yo no quiero quedarle mal a Dios. Y entonces, versículo 20, dice la mujer: mira, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe de adorar es Jerusalén. Entonces, ¿qué hago? Jesús le contestó, primera palabra: créeme, mujer. O sea, te voy a decir algo que va a superar tu comprensión. Por eso te estoy pidiendo un acto de fe. Créeme que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que, y esto es lo que tenemos que subrayar de este cuadro, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, que lo adoren en espíritu y en verdad.
Una cosa rarísima, pero muy sencilla. Vamos a entenderla a la luz del capítulo 2 también. En el capítulo 2 fue la famosa expulsión de los vendedores del templo, en el que Jesús le dijo a los judíos, en el versículo 19, Juan 2:19, Jesús les respondió, destruid este santuario, donde se le da el culto a Dios, y en 3 días lo levantaré. Ustedes destruyan este santuario y yo en 3 días lo levantaré. Jesús les está diciendo, destruyanme a mí y yo en 3 días resucitaré. Escuchen. Los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar entre 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había pronunciado. Jesús lo que les está enseñando es, en adelante, la verdadera adoración al Padre no va a estar restringida a un lugar, a que si no fue al templo de Jerusalén ya no le dio a Dios un culto agradable, sino que la verdadera adoración al Padre será en espíritu y en verdad. Será una adoración que va a trascender fronteras, lugares y tiempos. Decir una adoración en espíritu es susceptible de 2 interpretaciones. Primero, un culto interior, más que un culto de en tal lugar, tales sacrificios a tales horas, un culto interior de adoración a Dios, un culto espiritual. Pero por otro lado, habiendo revelado ya esa agua viva que va a dar, se trata de un culto al impulso del Espíritu Santo. El mejor culto que podemos darle a Dios es al impulso del Espíritu Santo. Y le dice, y en Jesús, verdad. Jesús se revela en el Evangelio de San Juan como yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdadera adoración al Padre hay que darla al impulso del Espíritu Santo en Jesús, que es la verdad. Esta es la profundidad teológica del relato. La mujer obviamente no comprende eso. Esto ya lo ha comprendido San Juan y pone este diálogo para darnos toda esta doctrina a partir de un encuentro que tuvo Jesús con la samaritana. Pero vamos a seguir adelante. La mujer le ha pedido un acto de fe. Créeme, le dice una cosa que ella no comprende. Y entonces la mujer en el versículo 25 humildemente le dice, pues sí, no te entendí, pero sé que va a venir el Mesías, siguiente título, judío, Señor, profeta, y ahora dice, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cristo es lo mismo que Mesías. Cuando venga, Él nos revelará todo. Ahí le voy a entender, dice. Jesús le contestó una palabra fuertísima. Yo soy el que está hablando contigo. Por favor, pensemos. ¿A quién le reveló Jesús que Él es el Mesías? A una mujer y a una mujer samaritana. Y le dice, yo soy el Mesías. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer. Pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer dejó su cántaro, corrió al pueblo y le dijo a la gente, venid a ver. Lo que yo vi fue un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho como profeta. Será el Mesías. Y salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. ¿Por qué los samaritanos también esperaban al Mesías? Porque también eran judíos, pero de la región de Samaria. Versículo 39. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en Jesús por las palabras de la mujer que daba testimonio. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Ya nos imaginamos la cara de los apóstoles, ¿no? Ahora nos vamos a quedar a dormir en casa de unos paganos samaritanos. Bueno, les ha de haber dado algo. Y Jesús se quedó ahí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por sus palabras.
Las palabras de la mujer primero y luego las palabras de Jesús. Y le dicen, ya no creemos por tus palabras, porque creemos porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Es decir, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo. ¿Qué expectativa tenían los judíos del Mesías? No solamente esperaban al Mesías, sino también esperaban un profeta como Moisés, esperaban un maestro de la ley como Moisés, esperaban un Mesías sacerdote, esperaban un Mesías davídico, guerrero que acabara con todo y restaurar el reino de Israel. Entonces, decir que este es el Mesías, el Salvador del mundo, es mucho más que decirle judío y Señor. Están confesando lo que Jesús es. Él es el Salvador del mundo. No solo el Mesías, sino el Salvador del mundo. Entonces, a lo largo de estos dos cuadros, San Juan nos está dando también a nosotros una revelación para nuestra vida cristiana, para que nosotros podamos de verdad caminar en una vida de santidad. Nos tenemos que acercar a la fuente de la santidad. Y la fuente de la santidad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comunica lo que Él es, su santidad. Entonces, la obra de nuestra santificación es obra del Espíritu Santo. Vamos a hacer nuestra oración final en el libro, en la página 89, dice así. Oh Jesús, comunícanos el don de Dios. Danos de tu agua viva para nunca más tener sed, y que el agua viva de tu espíritu se transforme en nuestro corazón en fuente de agua brotante de vida eterna. Creemos en ti, Jesús. Ha llegado nuestra hora. Queremos adorar al Padre al impulso de tu Santo Espíritu y en ti, que eres el verdadero templo donde lo podemos encontrar. Padre, concédenos la gracia de adorarte al impulso del Espíritu Santo y en Jesús, verdadero templo donde tú habitas. Espíritu Santo, ven, llénanos de tu presencia, agua divina. Apaga nuestra sed y comunícanos vida eterna. A tu impulso queremos ser verdaderos adoradores del Padre, en Jesús, verdadero templo donde Él mora. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.